Hola amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de paredes ilusorias, de caminos que serpentean entre la fábula y la realidad. El suspenso y la paranoia les harán compañía, mientras ustedes limpian su espíritu. El día de hoy les traigo un relato muy especial. Lo escribí hace varios años para el libro, Cuentos de Magia y de Locura. Y se trata de una versión del cuento de terror de los Simpson, El Hombre Ilustrativo. Que a su vez es una parodia de El Hombre Ilustrado. Historia original de Ray Bradbury, escrita en 1951, para el libro del mismo nombre. La versión original de este relato se encuentra en el libro que ya mencioné antes. Esta es una segunda revisión, donde cambié completamente la trama, para publicarla en YouTube. Espero que les guste. Ya saben, va dedicada a mis buenos patrocinadores. Anzu 361. Archeron, Byron Rugel, Christian, Derek Ramos, El Kiwi es bien, Elvin de Pavón, Enrique Espinoza, Esteban, James Kirisame, Javi Fernández, Joel Marcelo, Jonathan Torres, Jorge Aguilar, Kim Gaming, Luis Miguel, Marvin Landaverde, Rodolfo Adrián, Sam Walker, Santiago Ramírez, Shadi, Valentín Villanueva, Vladimir Merel, y Yamilet Perdomo. Y ahora sí, sin más dilación, los dejo con... El hombre del tatuaje. Era un pueblo hermoso, realmente hermoso. Tenía casitas pequeñas, sencillas, blancas de tejado rojo, algunas hasta con chimenea. Una fuente de cantera en el centro, calles de empedrado, una iglesia, una escuela y un bar donde los adultos iban a refrescar su memoria, que parecía perderse en la bruma que se subía a sus rodillas por las mañanas y que venía desde el lago. Algunas familias gitanas, escapando de las normas de un gobierno que no los toleraba ni se ocupaba de ellas, se había asentado aquí desde hacía 200 años, a la orilla del bosque, y desde ese entonces crecieron para conformarse con una comarca de casi 5,000 habitantes. Si son astutos, habrán notado que he dicho que era un pueblo hermoso, y no lo he dicho porque hoy sea un pueblo desagradable, o porque esté irreconocible, sino simplemente porque hoy ya no existe. Y la historia de cómo toda esa gente y todo el pueblo de Saint Regis ha desaparecido es muy interesante. También posee algo de mórbida, y por supuesto, tiene un final que no te esperarías. Saint Regis estaba repleta de gente tranquila, afectuosa y trabajadora. Casi todos se conocían y se ayudaban entre sí. Si por ejemplo había que atrapar a algún delincuente que estuviese metiéndose a las casas o sembrando el terror. Como había pasado hacía 10 años, cuando un asesino en serie pasó por aquí, cobrándose la vida de 12 niños, a los que se llevaba al bosque a hacerles todo tipo de atrocidades, y luego serrucharles un pie como sórdido coleccionable. Los vecinos, a falta de una legislación, o siquiera de alguna policía local, organizaron cuadrillas de vigilantes, y armados con palos, con martillos, o con lo que tuviesen a la mano, habían dado caza a ese animal. Creo que lo colgaron de lo alto de un árbol, y todavía con vida, dejaron que los cuervos y otras aves se dieran gusto con él. No era un pueblo indefenso, su gente era aguerrida cuando tenía que serlo, y a causa de aquel asesino, ya casi nadie toleraba a los extraños. No obstante, eran gente normal, y como a la gente ordinaria, les gustaba la diversión. Aquel carnaval se instaló de la noche a la mañana y sin que nadie supiese de dónde había venido, ni cuándo, ni cómo transportaron tantas carpas, juegos y atracciones hasta el bosque. Un día, simplemente vieron cómo un hombre bajito de bigote y dos bonitas señoritas se iban paseando por las calles del pueblo, anunciando que las entradas para el gran carnaval de Leroy Strandirov se hallaban a la venta. Por un ticket de esos, podías entrar a la feria, subirte a 2 juegos,
ver el espectáculo de pirotecnia, ver a los animales y además echarle un vistazo a los fenómenos. Al menos en las ilustraciones que llevaban en esas enormes pancartas, esos deformes parecían interesantes. Su atracción principal, sin embargo, tenía un costo extra. Un precio que doblaba el del boleto normal. Pero, a decir de Leroy Strandirov, el hombre del tatuaje era la razón de ser de toda la feria. Simplemente no podías perdértelo. Unos niños animaron a su padre a comprarles los boletos en cuanto vieron pasar al extraño. Un extraño que se paseaba tranquilamente en un pueblo tan desconfiado, y lo hacía de esa manera porque estaba vestido con la piel de cordero del entretenimiento. Al padre de uno de esos chicos lo sedujeron las mujeres tan bellas, y pagó sin reclamos el precio de 5 boletos para toda su familia. Pero, aunque aquellas señoritas le guiñaban el ojo, todavía no sabía si ver a un hombre lleno de tatuajes valdría realmente la pena. Esta opinión la compartían la mayoría de personas que habían adquirido el boleto normal, pero no el dorado, que les daba acceso a la carroza con rejas, en donde se guardaba al hombre con inusuales estampas en la piel. 3 muchachos, que eran la peste del pueblo, a los que ya se los había sorprendido robando alguna que otra tienda, diciendo obscenidades a las chicas, destruyendo propiedad ajena o pintando las casas con símbolos sucios y asquerosas leyendas, o incluso intentando propasarse con una adolescente, fueron a ver si podían causar algún destrozo a la feria, porque ya en una ocasión los habían atrapado los vecinos, pero, por ser menores de edad en ese entonces, los dejaron escapar. Aún así, les dieron una cruda advertencia. Si volvían a verlos haciendo desastre en el pueblo, simplemente los partirían a palos y los expulsarían de Saint Regis. Así estaban las cosas. Esos chavales, cuyo integrante de mayor edad tenía 21 años, se sintieron envalentonados esa noche. Esperaron a que toda la gente se fuera y planearon algo divertido. Querían desahogarse por todo ese tiempo de andarse por el buen camino. Quizá robarían también, seguramente ocasionarían destrozos, o tal vez lo incendiarían todo si las cosas se alocaban a medida que la adrenalina fuese siendo insuficiente y necesitasen de emociones cada vez más fuertes. Lo único que tenían seguro era que se moverían como fantasmas. Nadie sabría que fueron ellos los que estuvieron ahí, y de esa manera podrían inculpar a uno de esos malditos adultos que imponían el orden a base de su tonta policía vecinal. Ya sabían quién iba a ser la víctima. Inculparían al padre de Clara, que ya había tenido una riña en el bar y que se había quedado sin más empleo que el de andar por las calles denunciando las diversiones que ellos intentaban tener. Para esto, habían obtenido 3 objetos personales del señor Kowalski, chantajeando a su hija con un secreto que ella no deseaba que se supiera. «Esto va a estar jodidamente bueno», exclamó Johnny sintiendo un subidón cuando las carpas estaban cerrando y ya el último de los visitantes se marchaba por la carretera, de regreso al pueblo. Media hora más tarde, avanzaron hacia las carpas. Los 3 chulos emergieron de su escondite entre la hierba alta de los alrededores y se movieron con verdadero sigilo. Palmer les indicó que se echaran al suelo cuando vio que uno de los hombres de la feria todavía caminaba por ahí, y se había recargado en un árbol para mirar al horizonte. Aquel hombre se veía un tanto perdido, o más bien, era que no estaba bien de sus facultades mentales, así que Charles caminó despacio hasta él y lo golpeó en la cabeza con un bat que llevaba. Cuando los otros 2 habían comenzado a hacer destrozos, cortando uno de los lazos que sostenía la carpa principal, o pintando sus símbolos aquí y allá, y mensajes de odio o amenazas verbales, Johnny les pidió que se detuviesen, porque alguien ya había prendido la luz de uno de los remolques. Fue entonces que se les ocurrió sacar a los animales que se encontraban dentro de las jaulas que se habían acomodado detrás del carrusel, a todo lo largo de la parte trasera. No les costó trabajo violar los candados con una barreta,
y así fue que consiguieron sacar de sus frías prisiones a 3 camellos, una cebra, un elefante pequeño, 2 ponis, una hiena, unos chimpancés y al más peligroso de todos ellos, un feroz león que se arrojó a la maleza y luego corrió hacia el bosque. Los otros animales comenzaron a hacer mucho ruido, despertando a todos los actores, trapecistas, payasos y fenómenos. El dueño de aquella caravana artística, Leroy Strandirov, salió armado con una escopeta y tiró un disparo al aire. Se tranquilizó solamente cuando uno de sus empleados le indicó que alguien había liberado a los animales. Reúne a todos los hombres y organiza en cuadrillas para ir ahora mismo por esos animales. Si consiguen llegar al pueblo, podemos darnos por muertos. La gente de aquí tiene fama de intolerante, y si les ocasionamos destrozos o pérdidas humanas, van a venir a quemarnos las carpas y hasta a lincharnos, exclamó el nervioso hombre de bigote enroscado, entregándole otros 3 rifles de cacería. Cuando todos los hombres se habían ido a capturar a los animales, armados con redes, punzones, látigos y armas de fuego, los 3 muchachos salieron de su escondite para hacer todavía más de las suyas. Regaron por todo el lugar las cosas del señor Kowalski, creando así un escenario del crimen, y continuaron destrozando las cosas con cierto disimulo. Fue esta vez Charles quien les llamó la atención para señalarles a una bella mujer que se encontraba sola en un remolque. A través de la ventana, y proyectada por una luz cálida, se resaltaba entre las cortinas vaporosas la sinuosa figura de una trapecista de cabello revuelto y una cintura imposible. Palmer dejó de pintarrajear el carrusel y fue a seguir a sus 2 compinches, pero ¿es que deseaban ir más allá aquella noche de luna en botón? Se miraron por unos segundos y casi sintieron un relámpago de emoción que los partió al mismo tiempo. Estuvieron espiando a la muchacha por un buen rato, y cuando pudieron constatar que se había ido a la cama, violaron la entrada con cuidado y luego la tomaron por sorpresa. Johnny le tapó la boca, y Palmer le dijo que no hiciese escándalo o le iría bastante mal. Además, Charles le mostró una navaja y luego fue a asomarse afuera para ver que nadie los viese salir, porque iban a raptar a la chica. Cuando estuvieron seguros de que no había nadie más allá afuera, cargaron a la mujer entre Charles y Palmer. Esta comenzó a sacudirse, así que le hicieron una pequeña cortada en el rostro para que se diese cuenta de que debía quedarse quieta. Decidieron irse por el bosque y dar vuelta hacia el pueblo, por un atajo que solo ellos conocían y que los sacaría a un lado de la cisterna y el pozo. Así que regresaron a donde estaban las jaulas de los animales. Cuando ya casi salían de ahí, se toparon, sin darse cuenta, con un viejo que salía de un remolque con barrotes en las ventanas. Estaba calvo y llevaba una barba larga y blanca. Palmer tomó a la mujer, mientras los otros 2 blandieron sus cuchillos, pero el viejo tan solo volteó la cabeza como para dirigir su oído derecho hacia ellos. Llevaba los ojos cerrados y se movía con dificultad. Quizás tendría unos 80 años. Los maleantes se quedaron quietos, en espera de que aquel hombre se moviera. A Palmer se le cayó una lata de pintura del bolsillo de su pantalón y el anciano volteó hacia ellos y abrió los ojos. Al instante se dieron cuenta de que aquel hombre era ciego. Sus ojos eran de color blanco y levantaba las manos para ayudarse a caminar. También, cuando el vetusto hombre tocó la luz que reflejaba de los focos de una carpa cercana, se dieron cuenta de que llevaba el cuerpo completamente tatuado. Se quedaron mirando por un tiempo los extraños diseños. Algunos de ellos eran imágenes de personas. ¡Qué asco, ruco! ¡Ponte un pantalón!, exclamó Johnny al darse cuenta de que aquel añoso tenía puesto únicamente un calzón de manga larga
para que pudiesen apreciar las imágenes de todo su cuerpo. Los otros dos volvieron a levantar a la mujer, que intentaba desesperadamente gritar, pero tenía amordazada la boca. Cuando pasaron junto al viejo, le dieron un empujón dejándolo en el suelo, y luego se fueron riendo. Lo que hicieron con la mujer no es lo importante, y quedaría mejor detallarlo en otro tipo de literatura, pero baste decir que aquella chica lo pasó bastante mal. Sobre todo porque en uno de los forcejeos se le cayó la venda que le habían colocado en los ojos y pudo reconocer a sus agresores. Sobra decir que aquellos chicos tenían un aspecto bastante pintoresco y no hubiesen pasado desapercibidos ni siquiera en un carnaval. Cuando terminaron con ella, la maniataron y la colocaron en el closet. La casa era de Palmer, y en ella solo habitaban él y una tía que estaba medio loca y que a veces lo golpeaba sin razón. «¿Qué vamos a hacer con ella?», preguntó precisamente Palmer cuando estaba cerrando la puerta del closet. Charles se apresuró a decir que regresarla a la feria ya no era una opción, porque podría acusarlos, y como en el pueblo de por sí ya les tenían mala fe, era evidente que tendrían que marcharse, porque seguramente intentarían lincharlos. Johnny, que era el más grande y el que normalmente tomaba este tipo de decisiones, volteó a mirarlos. «Creo que ustedes y yo sabemos lo que procede», exclamó con la voz casi ronca. Luego de deliberarlo por escasos 5 minutos, decidieron que sería mejor desgarrarle la ropa y, en general, tratar de simular con los cortes que alguno de los animales salvajes que habían liberado era el responsable de todo. A cualquiera de nosotros le hubiese congelado la sangre escuchar cómo hablaban de asesinar a alguien de esa manera. Tenían que darse prisa, porque estaba amaneciendo, así que sacaron a la muchacha y cada cual, armado con un utensilio diferente, se pusieron manos a la obra. Como nadie se atrevía, fue Johnny el que asestó el primer golpe, terminando con la vida de aquella mujer, que precisamente el día de mañana hubiese cumplido los 20. Lo demás fue más fácil, y a pesar de su cobardía, incluso disfrutaron con aquella improvisación. Pero no hubo risas, más bien gestos desencajados y un sudor frío por la espalda, sobre todo cuando llevaron el cuerpo hasta orillas del bosque. Dejaron a la chica a un lado de un árbol y fueron dejando los jirones de su vestido por el camino y en una zarza que cortaba la vereda. Palmer se puso más creativo e incluso metió la mano en la sangre y la esparció por aquí y por allá de manera torpe. 7 minutos más tarde habían desaparecido. A las 12 del día, los vecinos ya se estaban congregando para ver los destrozos ocasionados en la feria, que se había asentado junto al bosque. Sobre todo el comité vecinal de seguridad, formado por 12 hombres grandes y de duro semblante. Uno de ellos ya se había salido del comité cuando perdió su empleo y solo se dedicaba a reportar algunos incidentes, pero ya sin investirse con poder alguno, y ese era el señor Kowalski. Al investigar la escena, se encontraron con su reloj, con una de sus bufandas, con su zapato derecho, con un encendedor con el rostro pintado de un tiburón que él solía utilizar para fumar sin parar todo el día. Incluso encontraron una identificación. «¿Qué te parece?», preguntó uno de los vecinos a Carston, quien casi siempre dirigía todas las operaciones como esta. «Les recuerdo que era un pueblo alejado de las ciudades con judicaturas y policía, y aquí las mismas personas tomaban la ley y el derecho en sus manos». El señor McKinley opinó que alguien había querido inculpar a su antiguo compañero, y ese alguien había sido tan idiota de dejar tantas prendas y artículos sin conexión alguna entre sí. Cuando el dueño de aquella caravana de entretenimiento terminó de supervisar que hasta el último animal fuese colocado en su jaula, caminó hasta donde se encontraban estos 2 hombres.
Les ofrezco una sentida disculpa por parte del festival, exclamó al verlos ahí tomando nota y con rostros ásperos. También se quitó el sombrero y dijo que él y todos sus artistas cooperarían con lo que hiciese falta. Además les aseguró que ya casi todos los animales habían sido capturados, antes de que llegasen a la ciudad y ocasionaran más daño, y hasta habían tenido que asesinar de 5 disparos al hermoso león blanco que ya llevaba casi 5 años con ellos. Lamento escuchar eso, dijo el señor McKinley cerrando su libreta, y lo tranquilizó diciéndole que ellos sabían quiénes estaban detrás de todo esto, y no era para nada ni culpa de él ni de sus artistas, como los llamaba. Leroy Strandirov le respondió que eso lo tranquilizaba bastante, porque había escuchado que este pueblo era bastante desconfiado y agresivo con los extraños. Incluso les dio 300 boletos de oro gratis para que los vecinos pudiesen, además de ver las otras atracciones, entrar a darle un vistazo al fabuloso hombre tatuado. Los 2 policías locales, que hasta se habían mandado a hacer unas placas, le agradecieron mucho este gesto y dijeron que repartirían las entradas entre sus familiares. Luego, sonriendo, dijeron que tenían que ir a tender una trampa a los verdaderos responsables de todo esto, porque, como las cucarachas que eran, seguramente estarían escondidas hasta que vieran que todo estaba bien, y que su engaño había funcionado. Y esto era precisamente lo que iban a hacer, hacerles creer que su truco de inculpar al señor Kowalski había resultado. Eran las 5 de la tarde y todavía no se sabía nada del paradero de los 3 chicos que ya antes se habían metido en problemas, aunque no tan graves. Ninguno estaba en sus casas, y era seguro que no saldrían de sus agujeros hasta que todo esto pasara. Así pues, pusieron en marcha su plan. De la manera más ruidosa que pudieron, fueron a detener al señor Kowalski, acusándolo y condenándolo, sin juicio previo, por los delitos cometidos contra la feria de Mr. Strandirov, dada toda la evidencia encontrada en la escena. Esta treta sirvió bastante, porque, a eso de las 7 de la noche, llegó a oídos de los 3 delincuentes esta información. Fue Queta, una señora a quien solían hacerle favores a cambio de comida o de drogas, la que les llevó la noticia de que habían encerrado al señor Kowalski por los crímenes que ellos habían cometido. La función gratuita estaba anunciada para las 8 de la noche y podría asistir todo el pueblo, aunque tomando turnos, para ver al hombre tatuado. Solo se habían regalado 300 boletos dorados ese día, para no estresarlo demasiado. Ante las protestas, Leroy Strandirov aseguró que el día de mañana regalarían otros 300 boletos más. Los chicos estuvieron tan confiados por la condena de Matías Kowalski que también se presentaron en el lugar, aunque ya se habían rapado sus particulares cortes de cabello para no ser tan fácilmente reconocidos, y también llevaban la capucha de sus sudaderas puestas. Cuando estaban formados en la fila, incluso escucharon a 2 mujeres opinando que siempre les había parecido sospechoso aquel señor Kowalski. Otra de ellas contó que una vez lo había visto golpeando a su hija. Estos cuchicheos tranquilizaron todavía más a los muchachos. La fila era larguísima y les dieron las 10 de la noche intentando entrar. Unos hombres con antorchas llegaron corriendo desde lo más profundo del bosque para informarles a todos el macabro hallazgo que habían hecho. Alguien había asesinado a una mujer y la habían ido a tirar al bosque. Se detuvieron todas las funciones y el señor Lirov fue a ver lo que pasaba. Dijo que tal vez había sido el león, aunque lo habían capturado relativamente rápido. Los hombres aseguraron que no pudo ser un león, ni tampoco ningún animal, porque esa mujer tenía marcas en las muñecas y todavía llevaba en el cuello la mordaza con la que se veía que le habían cerrado la boca. Los muchachos salieron de entre la multitud sin llamar la atención y fueron a hablar de lo que sucedió detrás de las carpas.
Los otros dos granujas le aseguraron a Johnny que no se habían dado cuenta de que dejaron eso en el cuerpo. Charles intentó tranquilizarlos diciéndoles que, como ya habían detenido al señor Kowalski, era seguro que también lo culpasen a él por esto. Johnny no se calmó esta vez tan fácilmente. Dijo que estaban dejando un pequeño cabo suelto, y ese era el viejo que los había sorprendido aquella noche. Palmer se rió y dijo que aquel abuelo no los podría identificar porque estaba completamente ciego. Johnny opinó lo contrario. Les contó que, cuando se estaban yendo, le pareció haber visto que el viejo volteaba la cabeza hacia el lugar por donde ellos escapaban y les clavaba por las espaldas una intensa mirada. «Estás loco, compañero. Yo opino que nos larguemos de aquí y esperemos a que todo se resuelva. Queta nos puede llevar víveres mientras todo esto termina», opinó Palmer, pero Johnny lo detuvo. Dijo que ahora que todo mundo se estaba yendo al bosque a ver el cuerpo de la mujer, debían ir a visitar al viejo de los tatuajes. Cuando estuvieron seguros de que la muchedumbre se había marchado, se arrastraron hasta el remolque con barrotes en las ventanas y se dejaron pasar. La puerta no tenía seguro ni nada. El interior de aquel vagón estaba completamente vacío y había sido pintado de un blanco intenso. El viejo se hallaba sentado en el suelo con la posición de loto. Cerraron la puerta a sus espaldas y luego rodearon al hombre, quien ni siquiera se inmutó un poco. «¿Te sientes muy espiritual, no, viejo?», exclamó Palmer inclinándose un poco mientras caminaban dándole vueltas como tiburones al acecho. «¿Quién anda ahí?», preguntó el viejo buscando con las manos a quienes le estaban hablando. Johnny se puso de cuclillas delante de él y le preguntó si no podía reconocerlos. El viejo esta vez abrió los ojos. En efecto, estaba ciego. Charles le tiró un golpe en el rostro que el anciano no intentó esquivar. «Te dije que estaba ciego», reclamó Palmer. Johnny dijo que tenía que asegurarse, y cuando se estaban yendo, fue esta vez Charles quien se dio cuenta de algo. «¡Coño, mírenle la mano!», exclamó deteniéndose en seco. Algo parecía moverse en la palma de la mano de aquel anciano. Cuando se acercaron y lo manipularon para poder mirar bien, se dieron cuenta de que la ilustración que el abuelo tenía en su mano izquierda, a diferencia de las que adornaban todo su cuerpo, parecía moverse, aunque muy sutil y lentamente, pero se movía. También notaron que aquella escena era de cuando los tres habían abusado de la chica. «¿Qué clase de brujería es esta, maldito anciano?», exclamó Johnny sacudiéndole el brazo. El viejo no respondió esta pregunta. Solo pidió que lo soltaran, que él no sabía qué contenido había en los tatuajes que aparecían en su cuerpo. Palmer insistió en que se fueran, pero Johnny gritó que cuando alguien viera aquel tatuaje, era seguro que los reconocieran. No tenían mucho tiempo para planear lo que iban a hacer, así que Johnny salió a buscar algo con lo que pudiesen remediar aquello. Al cabo de 15 minutos regresaron con un hacha. No había mucha gente en los alrededores, porque todos se habían ido al bosque, pero sí había la suficiente para que no pudiesen salir de ahí cargando a aquel anciano. Por lo tanto, decidieron actuar ahí mismo. Johnny levantó el hacha, y mientras los otros dos sostenían y tapaban la boca del viejo, cortó su mano de un solo golpe. Salieron de ahí por separado mientras el viejo se desangraba y nadie pudo verlos. Cuando llegaron a la casa de Palmer, se dieron cuenta de que la imagen en la mano continuaba moviéndose. Incluso hacía un acercamiento a cada uno de ellos. En la arrugada piel de la extremidad del viejo, el rostro de aquellos chicos se veía incluso más siniestro al estar ultrajando a la joven trapecista. No resistieron verse a sí mismos cometiendo ese acto tan vil, y giraron la palma hacia abajo,
poniéndola sobre la mesa sucia. Johnny determinó que no podían quedársela, porque era lo que hacía falta para hundirlos, así que encendió fuego en el patio trasero y la calcinó hasta los huesos. Por la mañana todo parecía tranquilo. Las personas caminaban por ahí como si ninguna de las cosas terribles que habían pasado en los días anteriores hubiesen de hecho sucedido. Cuando preguntaron a Queta si sabía más noticias del carnaval o de la mujer que habían encontrado muerta en el bosque, ésta los miró como si mirara a un trío de locos. «Ya dejen las drogas, muchachos, os han terminado de derretir el cerebro», opinó yéndose a hacer las compras. «¿Pero qué? ¿Qué significa todo esto?», exclamó Johnny cuando vio que 3 integrantes de la patrulla vecinal, entre ellos el supuestamente encarcelado señor Kowalski, se relajaban tomándose unos tragos en la cantina. Por pura curiosidad convenció a sus amigos de que entraran, y estos al voltear a verlos, les gritaron que no fuesen a causar destrozos por ahí, que se anduviesen con cuidado. Fue hasta ver con sus propios ojos que la feria estaba intacta, sin las averías que ellos habían hecho, que comenzaron a pensar que algo andaba realmente mal. Incluso se escuchaba a León rugir en su jaula. «¡Hey, chicos! Deben pagar si quieren ver a los animales», les hizo saber un hombre de baja estatura lleno de argollas en las orejas. «Oye, tío, ¿y cómo está la bella trapecista?», preguntó Johnny consiguiendo que sus 2 compañeros volteasen a mirarlo. Aquel hombre del espectáculo les sonrió y les dijo que estaba igual de hermosa que siempre, que les daría sus saludos. «Es increíble, realmente increíble», gritó Charles tapándose luego la boca con nerviosismo. «¿No pudimos soñar todos lo mismo, o sí?», inquirió Palmer frotándose la cabeza rapada con las manos. Johnny le dio un golpe en la nuca. «¡Idiotas! ¿Qué no se dan cuenta de que es la magia de ese viejo de los tatuajes? ¿O acaso no se dan cuenta que nosotros seguimos con el cabello rapado y con las cortadas que nos hemos hecho mientras heríamos a esa mujer?», señaló mostrando los moretones en su mano y las cortadas en su brazo. «Nos hemos sacado la maldita lotería», comentó por fin Palmer. Incluso unos mentecatos como ellos se dieron cuenta de que a partir de ese día podían hacer lo que quisiesen, sin miedo a las consecuencias. Ese día se dieron fiesta raptando a otras 2 chicas cualquiera del pueblo. Incluso se dieron el gusto de elegir entre las muchachas. Les hicieron todo lo que le habían hecho a la trapecista, y todavía más. Su depravación no tenía ya límites. Y por la noche, cuando ya todos se habían ido de la feria, volvieron a ir con el viejo. Cuando revisaron sus manos y el resto de su cuerpo, se dieron cuenta de que no había ningún tatuaje ahí que retratase lo que le habían hecho a esas mujeres. Tampoco encontraron algún tatuaje de ellos golpeando a uno de los hombres de la policía vecinal. «¿Pero qué demonios?», cuestionó Palmer. Johnny les dijo que tal vez era porque esta vez el viejo no los había visto, entre comillas, raptar a ninguna de las 2 chicas que habían asesinado, y por eso tal vez no lo reflejó en uno de sus tatuajes. Así que trajeron a uno de los deformes, uno muy pequeño que pudieron capturar sin problemas, y lo asesinaron obligándolo a ver todo con sus blancos ojos. Unas horas más tarde, había aparecido el tatuaje que los condenaba en la palma de su mano izquierda. Volvieron a cortarle la mano y otra vez volvieron a quemarla. Por la mañana, era como si nada hubiese sucedido. Notaron también que de esa forma podrían seguir casi por siempre, porque cada día, cada vez que cortaban la mano del viejo, era el 26 de agosto de nuevo. Ya habían pasado por todas las mujeres jóvenes que ese pueblo podía ofrecerles. A la única que habían respetado era a Alina, una preciosa jovencita de la que Johnny siempre había estado enamorado. Pero se sabía muy poca cosa para poder acercarse a ella, y también por el miedo a su padre, que era precisamente el señor Carlston, líder de la patrulla vecinal.
En uno de esos días en que todo se repitió, incluso había intentado conquistarla, pero todo se fue al carajo cuando se salió de sus casillas y comenzó a gritarle que no voltease a mirar a otros. La chica lo dejó, diciéndole que estaba realmente loco. Así que siguieron dándole rienda suelta a su lujuria, ahora hasta con mujeres mayores. Todo iba bien de esa manera para ellos. Ya habían abusado, destruido, robado y asesinado tanto como habían deseado, y siempre todo volvía a cero. No obstante, uno de esos días se les antojó abusar y asesinar a la esposa del señor Strandirov, una exótica y preciosa mujer mulata que se había traído desde España. Era una mujer alta y de cuerpo atlético que ya les había llamado la atención desde hacía mucho tiempo. Lo trágico para ellos vino cuando el tatuaje, que dejaba ver cómo quitaban la vida a esa mujer, no apareció en las manos del viejo, sino en la parte de atrás de su cabeza rapada. ¡Maldición!, se quejó Palmer mirando el horror, que con nítidas imágenes que parecían cobrar vida desde la tinta, los señalaban como culpables, de nuevo con un acercamiento hacia el rostro de bestias de cada uno de ellos. «No hay otra opción, si es que queremos salir de esta», exclamó Johnny regresando a la realidad de un golpe. Palmer se quejó. Dijo que no sabrían lo que sucedería si, en lugar de solo cortar una de las manos del viejo, esta vez le quitaban la vida. Como las cosas estaban moviéndose allá afuera, y para evitar ser capturados, porque tampoco es como si fuesen a regresar de la tumba si lograban echarles la mano, decidieron cortarle la cabeza. Johnny levantó el hacha que siempre utilizaba y terminó con todo. Esa mañana los pájaros cantaron, ciertamente, y la llovizna fresca de finales de agosto tintineó en sus ventanas, y el sol, tímido, se durmió entre los árboles. Pero no se escuchaba la risa de las personas, ni sus cotilleos, ni pasos o pregones. Los tres chicos, que ya siempre se quedaban en casa de la mujer que les daba todo, salieron a la calle para comprobar que estaban solos. Cuando recorrieron todo el pueblo, la iglesia, la escuela, la calzada donde tantos amantes se dieron un beso, la zona de comercios, la plaza central y el bar, terminaron de darse cuenta de que estaban completamente solos. Las cosas seguían ahí, la comida seguía ahí. Era como si alguien simplemente se hubiese llevado a los pobladores. Después de comer y beber un poco, porque hasta el hambre se les había espantado, fueron a ver si en el circo se había quedado algún alma. Pero en aquel lugar, a orillas del bosque, ya no había una sola carpa, un solo juego o un solo remolque. Parecía que tan rápido como habían llegado y sin que nadie los viese, así también se habían ido. Cuando le dieron la vuelta al terreno, encontraron que el único que había quedado ahí y estaba sentado junto a un arce enorme era el viejo de los tatuajes. Llevaba en su espalda un tatuaje con la imagen de toda la feria, y por todo su cuerpo los pobladores se paseaban, como antes hicieron por las calles, pero ahora por sus piernas, por sus brazos, bajando de sus hombros o trepándole por el cuello y la nuca. «¡Viejo hijo de puta!», gritó Palmer cayendo de rodillas. Johnny estaba atónito mirando aquella escena y Charles buscaba entre la multitud tatuada a su madre. Aquel anciano tenía una pequeña sonrisa en el rostro, o eso le pareció a Johnny, quien lo sacudió y le dijo que aquello no tenía nada de gracioso. La gente en sus ilustraciones con vida parecía moverse con angustia, como buscando algo, y es que ahí no había nada más que ellos, que caminaban entre los valles y declives de la vetusta geografía corporal del anciano. Charles logró identificar a su madre y la fue siguiendo hasta la nalga del viejo.
Por favor, anciano, dijo el adolescente poniéndose de rodillas y juntando las manos. Te suplico que liberes de tus tatuajes al menos a mi madrecita. Ella no tiene la culpa de que yo sea un jodido hijo de perra. El viejo le señaló lo irónico de lo que acababa de decir y opinó que tal vez ella se lo merecía también. Palmer lo detuvo para que no se fuera a los golpes. A Johnny le importaba únicamente a Lina, a quien gustaba de ver pasando por su ventana, y por quien incluso cambiaría ese temperamento de lunático para poder estar junto a ella. Johnny le preguntó si es que podían hacer algo para tener de regreso a toda la gente. El viejo, luego de hacerse el difícil, les respondió que así era. Él les devolvería a los felices pobladores si ellos hacían algo por él. La cosa era que él ya estaba muy viejo, y su verdadera muerte sería muy pronto. Dijo verdaderamente porque nadie podía matarlo, sino el tiempo mismo, y su cronología en este mundo ya se estaba agotando. Les hizo mirar los 7 símbolos que llevaba tatuados por todo el cuerpo, y dijo que ellos debían irlos a pintar a las orillas del pueblo, como cercándolo o rodeándolo con ellos. De esta manera, él podría vivir ahí por toda la eternidad. Los chicos no tuvieron inconveniente en satisfacerlo y así lo hicieron, cuidando cada detalle de los complicados ideogramas. Por la noche, cuando ya lo habían conseguido, fueron a ver al viejo, quien ya no estaba ahí. Menuda estafa nos ha hecho el vejete ese, se quejó Palmer doliéndose de la muñeca, pues los símbolos que había pintado tenían que ser muy grandes y había sido una tarea ardua. Estuvieron de acuerdo en que, si mañana por la mañana no habían regresado los pobladores, quitarían los símbolos. Durmieron cada cual en sus casas y al amanecer despertaron con el ruido de la muchedumbre. Habían regresado todos. Charles enseguida fue a ver a su madre. Palmer comió con sus hermanos y Johnny intentó de nuevo conquistar a Lina, esta vez con un poco más de suerte. Estaba moderando mejor su temperamento y ya no le gritaba. Además le ponía más atención a las cosas que decía, sin tener que estarla corrigiendo ni criticando. Por la tarde, cuando se volvieron a juntar los 3 rufianes, fueron a asomarse al bosque, pero ni el viejo ni la feria estaban ahí. ¡Qué hermosa ilustración! ¿Cómo logras que se mueva?, preguntó un niño tomado de la mano de su madre al ver aquel pueblo tan grande tatuado en la espalda del anciano. Se miraban tan ajetreados, iban y venían, con su iglesia, con su escuela sencilla, con sus calles de empedrado, su bar y el arco de la entrada. 3 muchachos miraban hacia arriba, como si pudieran escucharlos de lejos. El anciano abrió sus ojos, que eran de color blanco, y mirando al niño le respondió: «No querrías saberlo». «No. Hoy el pueblo de Saint Regis ya no se encuentra ahí. Es solo un yermo desolado». Y bueno amigos, así termina esta historia. Es vieja y sencilla, lo sé, pero estoy escribiendo un relato nuevo, que seguramente les va a encantar. Quiero mandar un beso a mis hermosas suscriptoras, un abrazo a mis bellos suscriptores, y a mis patrocinadores, Las Ideas. Cuídense, no se quejen, y disfruten esto. Adiós. El aliento del diablo. Como si hubiese salido de un túnel largo y profundo, la luz me engulló. Fue una sensación extraña perder algo que pensaba que ya no tenía: la vista.
La recuperé poco a poco, mientras adivinaba, con los demás sentidos, que el tren iba cada vez más rápido. Olfateé un agradable aroma, como de pino. Estábamos llegando a la montaña. Más allá se alcanzaban a ver las cabezas de los pinos. Me alegré bastante porque había pasado quién sabe cuántos días a oscuras, y llegué a pensar que no volvería a ver otra cosa nunca más. No sé cuántas horas estuve sentado, mirando por la ventana. Recordaba pocas cosas de mi vida, antes de subirme al tren. Sobre todo, la sombrilla amarilla de mi novia, y la manera en que brillaba al detener al sol. También, cómo mi novia iba girándola en el hombro, como una actriz de los 50. Sin embargo, no experimenté nostalgia. No la extrañaba a ella, sino a mí mismo en aquel momento. El tren se fue haciendo lento, y después de silbar, se detuvo. Estábamos encima de un gran puente que atravesaba el mar. Me asomé al pasillo, y luego me fui cambiando de vagón, buscando más gente. En la cuarta cabina, se encontraba un hombre de barba negra y larga, comiéndose un sándwich. «No pienso darte nada», exclamó en cuanto me acerqué a él. «No hay problema», respondí. El estómago me rugió, pero disfruté más su compañía. Sin decir nada, me senté frente a él. Cuando terminó de comer, le pregunté si sabía qué estábamos haciendo aquí. «Pensé que era obvio que estamos viajando», respondió limpiándose con una servilleta arrugada que se sacó del bolsillo. «Sí, pero ¿hacia dónde?», quise saber. «Yo voy de negocios», dijo arrellanándose, y cerrando los ojos, satisfecho porque había comido. Vestía con moderada elegancia, con un suéter gris oscuro, camisa y pantalón de vestir. Sus zapatos lustrosos tenían una capa fina de polvo en las puntas. «¿Y qué negocios hace usted?», le pregunté. Por su mirada, supe que en cualquier momento iba a gritarme que lo dejase en paz, pero necesitaba compañía. «Mira, lo entiendo. Te sientes solo, lejos de tu familia y todo eso. Pero yo no soy una persona cordial de esas que te dan los buenos días. O te gritan, salud, aunque no te conozcan. Yo soy el hombre amargado, resentido, y silencioso que te mira feo en el tren», exclamó estirándose y bostezando. «No es eso. No me siento solo. Es que no comprendo lo que está pasando», dije más para mí mismo. En pocos minutos, aquel hombre estaba roncando. El tren comenzó a moverse, haciéndome sentir mejor de alguna manera. Estuve a punto de llorar, pero me hice el fuerte porque no deseaba sentirme tan vulnerable. Me tranquilicé a mí mismo pensando que llegaríamos a algún lugar agradable, lleno de flores y de mariposas. Sentí hambre, sed y curiosidad, todo al mismo tiempo. El hombre sentado frente a mí, tenía una botella de agua junto a él. Me incliné, y tratando de no despertarlo, tomé la botella del cuello, con la punta de los dedos. «¡Epa!», gritó el señor, al sentir que le rozaba la pierna. «Solo iba a beber un sorbo», le dije devolviéndole el agua. Se asomó por la ventanilla, y destapó la botella. «¿Traes un vaso?», preguntó sosteniendo la botella, de etiqueta azul transparente. Revisé la mochila con mis cosas. «No», respondí. «Entonces no podrás beber de mi botella. Le tengo miedo a los gérmenes», explicó enroscando la tapa. «Hace mucho calor, y tengo la garganta seca», reclamé. «No es mi problema. Si sabías que ibas a viajar, debiste traer agua y comida», machacó. «No pensé que el viaje fuese tan largo», acepté. «¿Acaso no sabes a dónde vas?», cuestionó. «Pretendía ir a mi casa, pero ahora no sé a dónde voy», resumí. El hombre miró sus nudillos. Más bien, un anillo con una calavera de plata. «Lo sé, todo esto es muy extraño. Yo debí llegar hace días. Supongo que el tren tomó una ruta diferente», espetó. «Creo que estamos muertos», reconocí mirando cómo el paisaje perdía el color de repente, y comenzaba a llover. «¿Estás loco?», debatió. Lo último que recuerdo fue que un espectro oscuro y alto me encajó su dedo largo en la frente, y me arrancó la vida, expresé sollozando. El hombre sonrió. «¿Estás seguro de que no te encajó otra cosa, en otra parte del cuerpo?», preguntó.
Quizás lo que necesitas es a un buen psicólogo. Aún llevo en la mente sus pupilas rojas, y el anillo azul alrededor. Y el vacío oscuro en donde me hundí por días. Expuse. «Estás loco, muchacho», exclamó tomando un buen sorbo de agua. Intenté salir del tren hace un rato. No conseguí abrir la puerta. El hombre se rascó la barba. Yo tampoco he logrado salir. El tren debió haberse descompuesto. No es eso. Este tren debe dirigirse hacia algún lugar aterrador. Presumí encogiéndome en el asiento. Esta vez sí comencé a llorar. El hombre extendió el brazo con la botella de agua en la mano. «Vas a deshidratarte», comentó. Tomé la botella y bebí desesperado. Sentía arena caliente en la garganta. «Adelante, bébela toda. De cualquier forma no pienso volver a tomar de ahí». «Gracias», suspiré al terminar. «Me siento mucho mejor». El hombre no me dijo nada más. Se quedó mirando por la ventanilla y acariciando su anillo. Seguimos en silencio, cada quien en lo suyo, hasta que el tren llegó a una estación. Una voz espectral anunció la parada. «Cañada del Terror», repitió 3 veces. El hombre me miró, como acusándome de algo. El tren continuó su marcha con un chasquido hórrido y estremecedor, que se quedó en el aire un rato. La siguiente parada no estaba lejos. Ya avanzábamos montaña arriba. Fue todavía más obvio que no se trataban de paradas comunes, cuando la voz, ronca y fantasmal, anunció: «Montaña de la locura». El hombre de la barba se levantó del asiento, como si aceptara por fin la realidad, y me miró, antes de darme su anillo. Han podido disfrutar los primeros minutos de la siguiente historia, El aliento del diablo, que estará disponible en el canal muy pronto. Este relato es independiente, y concluye dentro de sí mismo. Aún así, está relacionado con 2 historias: Sombras en la niebla y La caja negra. Díganme si les emociona. Déjenme sus dudas, comentarios, saludos y pensamientos. Ahora sí, me despido, los quiero. Adiós.